Bueno, muchachos, mucho gusto estar con ustedes para esta clase. En este momento lo que vamos a hablar es acerca de los factores de riesgo cardiovascular. Vamos a explicar lo que son y qué es lo que nos concierne. Por supuesto que nos vamos a referir a los factores de riesgo modificables. Los no modificables no los vamos a tratar. Por lo menos hasta el día de hoy no se pueden modificar. Pero como va la tecnología, es probable que en algún momento se puedan modificar sin mayor problema. Pero bueno, vamos a iniciar esta clase. Espero que podamos aprender, que las dudas las hagan llegar por el chat o me pueden enviar un mensaje por WhatsApp o correo con toda confianza. Entonces, cuando hablamos de los programas de rehabilitación cardíaca, tenemos que tener nosotros muy claro cuál es el objetivo que buscamos con ellos. Los programas de rehabilitación cardíaca son una indicación 1A, es decir, no hay duda de que son efectivos. Aunque podemos encontrar diversas revisiones que nos podrían decir uno u otros datos, ¿verdad? Dependiendo del enfoque que veamos, pues la efectividad está francamente demostrada. Nosotros, al tener esto claro, tenemos que tratar de trabajar con esto con nuestros pacientes. Y recuerden que nuestros pacientes vienen de un evento usualmente traumático que ha marcado sus vidas y que no solo el paciente, sino toda su familia. Nosotros como médicos fisiatras tenemos que tener eso más que claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los programas de rehabilitación cardíaca? Como les menciono, es modificar los factores de riesgo cardiovascular precisamente corregibles. ¿Cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? Los más conocidos, los que vamos a tomar hoy, es la inactividad física o equivalente al sedentarismo, dependiendo de la definición, lo que es la hipertensión arterial, lo que es la hiperlipidemia o la dislipidemia, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la obesidad o el sobrepeso y algunos factores psicosociales y ambientales también que vamos a tomar en cuenta en esta clase. ¿Qué es la inactividad física? Bueno, sin duda, ¿verdad? Es uno de los 5 principales. Sabemos que es un factor independiente de riesgo cardiovascular. Incluso se ha visto que en todo tipo de poblaciones, cuanto más físicamente activos logramos que sea, mejor evolución va a tener estas poblaciones. Entonces, esto quiere decir que si nosotros logramos trabajar este factor que es completo, absolutamente modificado, vamos a tener una mejor o una mejor evolución, precisamente hablando del paciente. Vamos a esperar menos hospitalización, vamos a esperar menor mortalidad, en general también menor morbilidad. Sin duda subestimado, nosotros como médicos no somos formados a prescribir actividad física o ejercicio físico, a pesar de la importancia que sabemos desde hace muchísimos años que tiene. Cuanto menos físicamente activo sea una persona, y ojo con nuestra población con discapacidad, nuestra gran población con discapacidad es el doble menos activo que los pacientes promedio. Y ya de por sí la gente es poco físicamente activa. Entonces sabemos que hay mayor mortalidad. Además, si el paciente se mantiene sedentario, como eran las recomendaciones hace años atrás, donde se sentaban 6 meses en un sillón, hay mayor riesgo de reinfartos. Se relaciona con la enfermedad cerebrovascular. Recordemos también que la enfermedad cerebrovascular, el 50% de los pacientes tienen enfermedad arterial coronaria silente. Además, sabemos que hay una relación inversa, lo que es el riesgo cardiovascular y lo que es la condición cardiorrespiratoria o la resistencia cardiorrespiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor resistencia cardiorrespiratoria tengamos, menor riesgo cardiovascular va a presentar la persona. Y ojo, ¿verdad? Que también hay límites, eso es como una campana de Gauss, ¿verdad? Los extremos son los que se ha visto que tienen mayor afectación, tanto el paciente que tiene muchísima actividad física como el que no tiene de nada son los que están en mayor riesgo de tener eventos relacionados, ¿verdad? Con la salud cardiovascular o con eventos probablemente relacionados por estrés cardiovascular. Ahora, ¿cómo definimos lo que es la actividad física? Bueno, la actividad física nosotros podemos definirla con lo que es la definición que nos hacen, ¿verdad? Los grupos estadounidenses, el ACSM, ¿verdad? Lo mismo que AHA, el ACC también lo han definido así, y realmente las guías europeas son muy similares. Y lo que nos dicen es que si nosotros tenemos menos de 150 minutos de actividad física aeróbica moderada
o 75 minutos vigorosa por semana, nos consideramos físicamente inactivos o sedentarios. Sin embargo, hay otros estudios que van en una línea de cuántas horas tenemos nosotros o pasamos sentados más bien. Entonces, ¿cuánto tiempo sentado estamos? Y parece estar relacionado, ¿verdad?, como un factor independiente incluso de la actividad física. Es decir, yo puedo cumplir mis recomendaciones de los 150 minutos de actividad física, pero si paso muchísimas horas sentado, y esto normalmente andan de 6 a 8 horas que hablan, el riesgo cardiovascular empieza a aumentar. Entonces, nuestra recomendación es estar poco sentado y cumplir las recomendaciones básicas de actividad física aeróbica. Ojo que nos vamos a enfocar a la actividad física aeróbica en esta clase. No vamos a enfocarnos en otro tipo de actividad, ¿verdad? Como lo que es la resistencia muscular, la fuerza muscular, la flexibilidad, la parte de balance, equilibrio. Tampoco vamos a enfocarnos en esto porque no es exactamente lo que nos interesa en este momento, pero en clases posteriores lo vamos a ver. Entonces, ¿qué podemos llamar como resistencia cardiorrespiratoria? Lo que se conoce como fitness, ¿verdad? O lo que algunos relacionan como parte o lo logran llevar también como la aptitud física, ¿verdad? Pero en este caso, resistencia cardiorrespiratoria, que es uno de los componentes de la aptitud física, es simplemente esa capacidad que tiene el cuerpo para consumir oxígeno. Es decir, llevar el oxígeno, metabolizarlo, y como ustedes recuerdan y les encantaba en bioquímica en la universidad, ¿verdad?, con el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, ¿verdad?, y la producción de ATP, para llevar a cabo nuestras funciones vitales y todo el resto de funciones que necesita el cuerpo a nivel celular. Sabemos, ¿verdad?, que la actividad física puede mejorar lo que es la resistencia cardiorrespiratoria y parece mantener una relación lineal. Es decir, cuanto más actividad física yo realizo, puedo tener una mejor resistencia cardiorrespiratoria. Sin embargo, ¿verdad?, y ojo que eso es muy importante, sobre todo en nuestros pacientes de rehabilitación cardíaca, no siempre la actividad física va a modificar la resistencia cardiorrespiratoria. Y esto se puede ver a factores genéticos, donde ya simplemente no hay cómo obtener o metabolizar más el oxígeno. Entonces el consumo de oxígeno va a llegar a un límite donde por más que nosotros aumentemos la actividad física, no va a haber cambios en el paciente. Entonces esto, como les dije, es genéticamente predispuesto. Pues algunos pacientes no nos van a lograr llegar a lo que queremos, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, lo importante es que tengan una progresión favorable, adecuada y científicamente aplicada. Pero tengamos en cuenta, no todos los pacientes van a modificar su resistencia cardiorrespiratoria. Todos. Ahora, ¿de qué podríamos hablar? Si ustedes ven aquí, entonces en la imagen que estamos viendo fácilmente cómo el sedentarismo aumenta lo que es el riesgo relativo de enfermedad arterial coronaria o riesgo cardiovascular en general también, o enfermedad cardiovascular. El sedentarismo está relacionado como un factor de riesgo independiente, y cuanto más sedentario, más riesgo, hasta casi 5 veces más riesgo relativo, 4.3. El atlético, pues evidentemente, ¿verdad?, se considera una persona, ¿verdad?, que tiene un riesgo estándar también, o incluso un poco menor, dependiendo de lo que definamos ahí como atlético. Y el activo, ¿verdad?, y el mínimamente activo, estamos viendo este tipo de disminuciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuanto más físicamente activos, menor riesgo cardiovascular vamos a tener. Y esto es consistente en los estudios. Es un factor de riesgo independiente de la hipertensión, de la diabetes, del tabaquismo, de todo el resto de factores de riesgo clásicos. Ahora, cuando recibimos un paciente en un programa de rehabilitación cardíaca, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es decir, yo voy a ver si el paciente es físicamente activo, porque no todos los pacientes que nos llegan son sedentarios. Hay algunos que sí eran físicamente activos, hay algunos pacientes que creían ser físicamente activos. Sin embargo, cuando los llegamos y los historiamos, vemos que no estaban cumpliendo las recomendaciones o no estaban realizando las cosas de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en la historia clínica cuando nos llega un paciente por primera vez a un programa de rehabilitación cardíaca? Primera consulta. Entonces, vamos a ver si cumple las recomendaciones o no las cumple. Es decir, si no está cumpliendo las recomendaciones y tiene más de 3 meses, igual o
o más, perdón, ahí, de 3 meses de inactividad o de no cumplirla, se considera un paciente sedentario o físicamente inactivo. Pero además vamos a preguntarle a este paciente cuál es la duración de su actividad física, cuál es la frecuencia de su actividad física y cuál es la intensidad de su actividad física. La duración, bueno, minutos, simple. Frecuencia, cuántas veces por semana. Intensidad, podemos utilizar una escala de Borg, bien enseñada al paciente, eso sí. Podríamos utilizar el talk test también para ver qué tan físicamente activo es el paciente y qué tipo de actividad estaba haciendo. Pero además tenemos cuestionarios que nos pueden ayudar e incluso medidores de actividad física, que yo creo que todos ustedes tienen medidores de actividad física. ¿Y qué son eso? Son los relojes, que son monitores cardíacos, son los celulares, que tienen los software de actividad física, entre otros. Pero además hay cuestionarios, por ejemplo, el IPAC, ¿verdad? Que es un cuestionario que existen 2 modalidades, está el largo y está el corto. Y esas modalidades nos va a empezar a decir el paciente qué tipo de ejercicio estaba haciendo, cuánto tiempo lo realizaba y empieza a hablar o a valorar, cada uno de los componentes de la actividad física. Entonces, este cuestionario es muy útil, idealmente el corto para nuestra consulta o hacerlo de previo. Podemos hacer la versión larga también para estudio, es muy útil. Y como les dije, nosotros, se me iba y casi no les menciono lo que es el Cardinal, ¿verdad? Que en realidad es la teoría transteorética, donde nosotros pasamos una hojita donde le preguntamos al paciente qué tanta actividad física está realizando durante los últimos meses, usualmente 6 meses. Estamos viendo cuánto y estamos viendo las etapas de esa teoría transteorética que se va a realizar. Si está en precontemplación o está en contemplación o está en preparación o en mantenimiento, dependiendo de cómo esté. Entonces, ese es el test de Cardinal. No lo van a encontrar como test de Cardinal, sino como la teoría transteorética, y así lo podemos realizar. Ahí les dejo el enlace de lo que es el IPAC para que lo puedan ojear. Existen varias versiones y ya validadas en español también. Y si no, los medidores de actividad física, que nosotros creemos que nos es útil, ¿verdad?, en los pacientes. Sin embargo, recuerden que, por ejemplo, un medidor de pasos no le mide la intensidad de los pasos. Y eso sí nos embarriala la cancha. Es decir, probablemente no vamos a necesariamente cumplir esa actividad física moderada, sino que va a ser, ya nos devolvemos, viene del latín, ¿verdad? Tiene su raíz en el latín, ¿verdad? Donde atero significa suave o grasoso, ¿verdad? Yo creo que eso lo tenemos claro, y esclerosis es endurecimiento. Y sin duda es fundamental en lo que es la génesis, ¿verdad? O la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular. Sabemos que los niveles de lípidos tienen un componente genético, ¿verdad?, que lo determina, pero además que hay factores ambientales que pueden determinarlo, y por supuesto hábitos de las personas. Y estamos hablando a exceso calórico, estamos hablando de la misma inactividad física, entre otros que pueden llevar a esto. Recuerden que los lípidos, ¿verdad?, y ese acúmulo, ¿verdad?, o ese exceso de lípidos, lo que va a llevar es una cascada inflamatoria en el cuerpo. Y esta cascada inflamatoria evidentemente se va a traducir en la lesión endotelial que esperamos, ¿verdad?, de la activación plaquetaria y todo lo que ustedes saben desde las medicina básica, ¿verdad?, o medicina general que aprendimos. Ok, entonces, ¿en qué nos basamos? Básicamente en 3 moléculas. Pues hay más, es cierto, pero básicamente en 3 grandes moléculas. El LDL, que no lo medimos directamente. Recuerden que los laboratorios no lo miden directamente, sino que hacen un cálculo matemático, ¿verdad?, donde es simplemente el colesterol menos el HDL menos los triglicéridos entre 5. ¿Qué pasa? Que cuando los triglicéridos superan los 400 miligramos por decilitro, esta ecuación no nos sirve. Entonces, tenemos que basarnos en el colesterol total. Esto es lo que nos da aquí. ¿Existen medidores directos de LDL? Sí, existen, pero realmente son muy pocos los pacientes en que se les va a medir realmente directamente el LDL, sobre todo en los que tienen sospechas de hiperlipidemia o hipercolesterolemia familiar, con LDL superiores a 190, o colesterol total superior a 300, 309, ¿verdad? Hay otras cosas que
que usan ellos para medir, pero realmente no lo usamos nosotros en nuestro medio. El HDL colesterol, recuerden que es las lipoproteínas de alta densidad, ¿verdad? Que lo que hacen es básicamente llevar, ¿verdad?, a metabolizar el colesterol hacia el hígado. Y la VLDL, que también sabemos la importancia que tiene como precursor de LDL. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, número uno, recomendamos, ¿verdad?, la medición de lípidos en un programa de rehabilitación cardíaca, realizarlo aproximadamente entre las 4 y 6 semanas posterior al evento agudo. Ustedes lo saben bien, ¿verdad? Y lo han oído, que 3 semanas después más o menos ya se estabilizan los lípidos, porque al inicio hay una elevación que no va a ser real, ¿verdad?, sino que es esa cascada inflamatoria y la aterogénesis y la ruptura de la placa. Ya ustedes saben eso. Y no es adecuado que lo midamos en el evento agudo para monitoreo, para tomar decisiones, para monitoreo. El tratamiento, sin duda, ¿verdad?, en nuestros pacientes, los de rehabilitación cardíaca, debe ser un tratamiento agresivo. Señores, recuerden, ustedes son fisiatras, cierto, pero ustedes siguen siendo médicos. Ustedes tienen que dominar lo que es el manejo de hipertensión, lo que es el manejo de diabetes, lo que es el manejo de la dislipidemia, lo que es el manejo de la obesidad. Nociones básicas y muchas veces no solo básicas, sino un poquito más avanzadas para llevar a estos pacientes a un buen tratamiento. El programa de rehabilitación cardíaca trata de modificar estos factores de forma adecuada y por eso nosotros tenemos que saber de esto. Nuestro estetoscopio no es para reflejos, también lo es si está en la consulta ortopédica, pero nuestro estetoscopio sigue siendo para auscultar al paciente, para ver esas carótidas, para ver cómo anda el pulso, saber tomar bien la presión arterial. Nuestro estetoscopio sigue siendo útil. Y en rehabilitación cardíaca no pueden dejar el estetoscopio. Así que el que llegue a rotar sin estetoscopio ya sabe, lo guindamos de donde sea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como les mencionaba, tratamiento agresivo, sumamente agresivo. Los estudios han demostrado que los pacientes que tienen LDL, ¿verdad?, y son estudios en mamíferos en general, en seres humanos, y en otros mamíferos también se ha visto que los niveles por debajo de 50 miligramos por decilitro de LDL, el riesgo de aterogénesis es 0. Y que no hay progresión de una aterogénesis cuando se llega a los 60 miligramos por decilitro. De ahí vienen los cortes, ¿verdad?, los 70 como el nivel ideal, ¿verdad?, y otros que yo creo que ya dominamos con las guías nuevas también. Ahora, nunca se nos debe olvidar que hay otras causas secundarias de dislipidemia. No podemos, ¿verdad? Yo espero no ver a ninguno de ustedes con un paciente con los triglicéridos en 800, por ejemplo, ¿verdad?, con una glicemia en 300 y ustedes dándole un fibrato para bajarle los triglicéridos. Yo espero que no lleguemos a esto, ¿verdad?, que tengamos claro que una diabetes descompensada nos puede llevar a una hipertrigliceridemia y que lo que hay que tratar es el factor primario. Asimismo, tratar las causas colestásicas extrahepáticas, claro está, ¿verdad?, el síndrome nefrótico si lo identificamos, o el hipotiroidismo, que también pueden ser causas corregibles de dislipidemia y que hay que tratarlas primariamente. Ahora, ¿qué hay otros factores? Hay lo que llamaban los factores emergentes, lo llamaron en algún momento también. Sabemos que la lipoproteína A tiene algún papel, o tiene un papel importante, ¿verdad?, en lo que es la aterogénesis, los niveles de fibrinógeno, sin duda. Casi no medimos nada de esto, ¿verdad?, en los programas como tal, pero tenemos que tenerlo en cuenta. La respuesta inmunológica del paciente, esa respuesta, ¿verdad?, inflamatoria, inmunológica que va a hacer el paciente, que es singular de cada quien, es diferente de cada quien y cada uno se comporta. Por eso, como mencioné anteriormente, en niveles bajos de LDL hasta 60 se ha visto que no hay progresión de la aterogénesis, pero también es esa misma razón por la cual se ven eventos cardiovasculares en pacientes con LDL normales, y normales me refiero a 110, 90, 100, 120 incluso, donde no son tratados farmacológicamente y pueden tener eventos, ¿verdad?, porque en esos niveles sabemos que ya existe la aterogénesis. Ahora, la famosa homocisteína, ¿verdad?, ya no se mide
de forma, o no se usa como un marcador de enfermedad cardiovascular. Ya no está recomendado utilizarlo, así que no vamos a ya en este momento. Ahora, ¿cómo vamos a tratar la dislipidemia? Ustedes tienen que saber, muchachos, no solo lo farmacológico, ustedes tienen que saber que tenemos que empezar con el tratamiento no farmacológico. ¿Y qué es el tratamiento no farmacológico? Bueno, la actividad física, que los parámetros los vamos a ir viendo en el curso, no vamos a entrar en detalles como tal. En las dietas, ¿verdad? Existe lo que se llama la dieta DASH, también para trabajar lo que es la dislipidemia, ¿verdad? Que básicamente consiste en que en vegetales, en frutas, en granos enteros, en lácteos bajos en grasa, pescado, legumbres, bajar el consumo de azúcares y carnes rojas, pero no nos debemos olvidar también lo que es la pérdida de peso en el tratamiento de estos pacientes. Y ahí les pongo la incógnita. ¿Cirugía bariátrica había que enviarles? Bueno, la cirugía bariátrica ha demostrado ser útil en ellos, no solo en el manejo de diabetes, sino también en el de los lípidos. Y por supuesto vamos a entrar a lo que es el farmacológico, que yo sé que les encanta. Entonces, ¿quiénes se benefician de utilizar estatinas? ¿Quiénes son los pacientes que realmente se van a beneficiar? Y ahí les dejo el link, ¿verdad?, de la ecuación del ACC, el Colegio Americano de Médicos, y la AHA, donde podemos predecir el riesgo cardiovascular de estos pacientes a 10 años. Existe también la de Framingham, ¿verdad? A 5 y 10 años también pueden utilizar, pero esta es la de ACC y AHA, que es la que estamos utilizando. Entonces, ¿a quiénes van a beneficiarse de estatinas? El grupo número 1, que es prácticamente nuestra población de siempre. ¿Quiénes son? Pacientes con evento cerebrovascular, con eventos cardíacos, que puede ser infarto, que pueden tener enfermedad arterial coronaria con bypass, que hayan tenido angioplastías, que tengan aneurisma aórtico de aorta, ¿verdad? Y que sean de trabajar en rehabilitación cardíaca. Este paciente típico de rehabilitación cardíaca se beneficia del tratamiento con estatinas. Pero además también los pacientes que tienen un LDL por encima de 190 miligramos por decilitro, la hiperlipidemia familiar, los pacientes con diabetes mellitus, ¿verdad?, que andan entre los 40 y 75, porque después de los 75 años parece que los efectos secundarios son mayores al beneficio que va a obtener el paciente, por lo menos, ¿verdad?, lo que es el tratamiento agresivo. Y además los pacientes que cuando ustedes pasan la ecuación del ACC-AHA tienen un riesgo cardiovascular a 10 años superior al 7.5%, y pacientes que por supuesto no han tenido un evento previo, ¿verdad? Esos ya entrarían como el paciente de... Entonces, ¿qué ven aquí? ¿Qué es lo que podemos ver? Vean que lo que aquí estamos viendo es la intensidad de la estatina por la droga y por la dosis y la intensidad que va a tener o cómo va a trabajar. Entonces, muchos de estos pacientes tenemos que usar al menos estatinas de moderada intensidad o de alta intensidad. Sobre todo en los pacientes de rehabilitación cardíaca deben ser estatinas de alta intensidad. Curioso, no los tiene la caja. La rosuvastatina, pues ahora en protocolos de cardio sí se están dando, pero nuestra famosa lovastatina 40 miligramos, lo más que nos puede llegar es a bajar un 50% los lípidos, y si nuestra meta es 70, puede que nunca la vayamos a alcanzar. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para prescribir los medicamentos en estos pacientes. Y nosotros también podemos hacerlo o sugerirlo a su médico tratante, pero es nuestro deber que el paciente esté optimizado farmacológicamente en todo programa de rehabilitación cardíaca. Ok, pasamos a otro de los factores de riesgo cardiovascular, ahora con la diabetes mellitus. Los estudios en Costa Rica hablan de una incidencia incluso un poquito mayor, ¿verdad?, dependiendo de donde busquemos, ¿verdad?, pero de un 4 a un 12% de la población. Algunos hablan hasta de 15%. Y la relación, ¿verdad?, que tiene la diabetes mellitus o la predisposición que da a obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial como una enfermedad proinflamatoria que es, dislipidemia relacionado con esto y esta inflamación sistémica. ¿Cuáles son nuestros pilares de tratamiento iniciales? Por supuesto, la pérdida de peso, la dieta adecuada y la actividad física en estos pacientes. Ahora, la actividad física en los diabéticos ha demostrado ser más efectiva que en los pacientes no diabéticos. Es decir, un pilar de tratamiento en la diabetes es la actividad física. Debe ser así sin la menor de las dudas. Tiene que trabajarse la actividad física. Y la actividad física regular, ¿qué nos va a mejorar?
Bueno, el metabolismo de la glucosa, recuerden que incluso se van a presentar mayor cantidad de GLUT en las células, reduce el riesgo cardiovascular sin la menor duda, mejora lo que es la percepción de salud, el bienestar, debe iniciarse de que pacientes diagnosticados con prediabetes, si llegó primero en ese punto, ¿verdad? Y además se ha visto que cada mes de aumento en la resistencia cardiorrespiratoria en pacientes diabéticos disminuye la mortalidad de entre 14 y 19% en hombres. Eso es muchísimo, no hay medicamento que haga eso cada mes, no es lineal. Es decir, no quiere decir que si, o un mes de aumento me refiero, es decir, no quiere decir que si yo subo otro mes voy a 28 o a 38, no. Lo que quiere decir es que cuanto más METs gano, menor riesgo cardiovascular voy a tener, como factor independiente que es. Ahora, la actividad física en los diabéticos también puede tener riesgo. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque esta población, cuando nosotros nos la topamos, que son un buen porcentaje de nuestros pacientes, usualmente un 30% más o menos de nuestros pacientes en los programas son diabéticos, pero podemos tener riesgos también. Es la población que probablemente esté en mayor riesgo. Y existen lo que son los riesgos cardiovasculares. ¿Cuáles? Isquemia silente. Recuerden que los diabéticos no hacen el típico dolor torácico típico, ¿verdad? La mayoría no lo hacen así. Entonces puede haber isquemia silente. Puede que no haya cambios claramente ecocardiográficos, incluso en la electrocardiográficos o en la telemetría, que nos orienten a tener esto. Entonces puede tener un infarto, un evento cerebrovascular en ejercicio. El paciente diabético está en mayor riesgo de tenerlo estadísticamente hablando. Además puede haber un mayor aumento de la tensión arterial o de la frecuencia cardíaca por disautonomía que tienen estos pacientes, o incluso puede bajar un poco, ¿verdad? Que es lo que mencionamos aquí, la hipotensión ortostática post ejercicio por la misma disautonomía. Pero también hay eventos metabólicos o riesgos metabólicos, la hipoglicemia, definida como una glicemia sérica, ¿verdad?, de menos de 70 miligramos por decilitro. Exacerbación de la hiperglicemia, sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2 que superen los 300 miligramos por decilitro de glicemia antes de iniciar su ejercicio, pueden tener un mayor riesgo de hiperglicemia y por supuesto de cetoacidosis. Entonces, en un paciente diabético tipo 1 con una glicemia superior a 250 miligramos por decilitro, al menos una orina deberíamos verle, ¿verdad?, inicialmente antes de realizar el ejercicio para ver si hay cetonuria o no lo hay, para con buena seguridad trabajarlo. Puede haber deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos ligados a esto. Además, musculoesqueléticos. ¿Cuáles son los musculoesqueléticos? Bueno, toda la amplia variedad que se ven en esta población. Pueden ser lesiones por sobreuso, pueden ser lesiones agudas, desgarros, esguinces, caídas. Por supuesto, las úlceras, ¿verdad? O el pie diabético que hay que estar constantemente alertando y revisando. Además de lesiones ortopédicas por neuropatía diabética, y ojo con el pie de Charcot, no puede pasar desapercibido en nosotros. Además, lesiones microvasculares, ¿qué pueden tener? Bueno, una retinopatía proliferativa tiene la contraindicación de realizar ejercicio vigoroso, está contraindicado, aumenta el riesgo de desprendimiento de retina. Además, la enfermedad renal igual es segura en actividad ligera o moderada, pero no en vigoroso. Y por supuesto la neuropatía periférica que nos puede dar problemas con esta población también. Esa neuropatía, ¿verdad?, que nos puede exacerbar, ¿verdad?, varios problemas biomecánicos, además de lo que mencionamos anteriormente, ortopédicos también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Bueno, estos pacientes nos llegan. Lo primero es que tenemos que tratar de prevenir la hipoglicemia durante el ejercicio, igual que la hiperglicemia, pero sobre todo la hipoglicemia, que es la que nos puede dar problemas más serios. Entonces, cuando nos llega el paciente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué está utilizando para manejo de su diabetes. Sobre todo los secretagogos. ¿Cuáles son? Recuerdan, glibenclamida, el más utilizado en la caja, glimepiride, entre otros. Que acuérdense que al ser secretagogo lo que hacen es precisamente producción de insulina en la célula beta del páncreas. Las biguanidas no nos tiende a dar tanto problema, ¿verdad? Y la metformina, que es la que más utilizamos, no nos tiende a dar hipoglicemias, pero podría ser raramente. Recuerden que su mecanismo es inhibir la gluconeogénesis y aumentar la sensibilidad de la insulina, por lo cual no tiende a producir hipoglicemias. Pero el paciente que llega insulina, o que nos llega con insulina,
sí puede realizar o presentar hipoglicemias. Entonces, lo primero tenemos que saber qué utiliza. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver cómo lo utiliza, la dosis que utiliza, cuándo la pone, y tenemos que enseñarle, ¿verdad?, a monitorizarse en su casa también. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente llega? Bueno, le hacemos una medición de glucosa sérica, ¿verdad?, por micrométodo. Y con esto vamos a ver si el paciente está por debajo de los 100 miligramos por decilitro, lo vamos a mandar a que coma algo. Normalmente se toman 1 hora antes del ejercicio, se va y después se le vuelve a tomar previo al ejercicio. La mayoría de los pacientes con esto están bien. Hay que ver qué tratamiento, ¿verdad? Sobre todo con los secretagogos nos puede dar más problemas y puede ser que el paciente termine internado si nos presenta una verdadera hipoglicemia. Hay que enseñarles a monitorizarse la glucosa, los que pueden hacer también. Después de esto tenemos también que orientar a estos pacientes que hay que prevenir la hipoglicemia post ejercicio. Entonces, normalmente tienen que medirse la glicemia 15 minutos después del ejercicio. Ojo, no siempre lo hacemos. Normalmente cuando vemos clínica en alguien lo utilizamos, o los que sabemos que tienen mayor riesgo de presentarla, que lo hicieron una vez previa, que tienen dosis altas de insulina y que tienen buena adherencia al medicamento. Entonces vamos a medir esto y probablemente 2 horas después el paciente, si tiene la posibilidad, debería medírselo. El paciente tiene que saber que hasta 24-48 horas después de realizar ejercicio tiene riesgo de presentar una hipoglicemia. Ok, continuamos con lo que es el tabaquismo. Recuerden que el tabaquismo es la causa número 1 de muerte prematura prevenible. Y ahí vamos, ¿verdad? También metiendo el grupo de de muertes violentas. Pero el tabaquismo sigue siendo el número 1. ¿Con qué está relacionado? Por supuesto con enfermedad cardiovascular, con muerte súbita por todas las causas, sea por enfermedad cardiovascular u otras, en restenosis coronaria posterior a una angioplastía, ¿verdad? A una angioplastía. Y lo que se ha visto es que solo el 30 o el 40% va a dejar el tabaquismo posterior a un evento cardiovascular. Es decir, muchos se quedan en eso y tienen un riesgo de recaída enorme posterior a su internamiento. Entonces hay que prevenirlo desde el momento. Ahora, ¿por qué el tabaquismo mata? Yo sé que ustedes dominan bien los benzopirenos y los alquitranes y saben toda la lesión que puede provocar, pero sobre todo por esto que les menciono aquí, ¿verdad? Porque reduce el HDL, porque aumenta la oxigenación del LDL, además porque el monóxido de carbono disminuye el transporte de oxígeno, recuerden que es competidor directo de la hemoglobina, produciendo, ¿verdad?, una cascada de catecolaminas que va a aumentar lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, o sea, la demanda de oxígeno, precisamente. Esto va a llevar también a activación plaquetaria y todo esto se va a traducir en un menor umbral para lo que es fibrilación ventricular. Entonces, si nosotros unimos todo esto, vemos que el riesgo cardiovascular es más que claro, en estos pacientes es más que claro. Y lo que sabemos también es que una vez que el paciente ha dejado de fumar, el riesgo de un infarto agudo de miocardio disminuye un 50% posterior a 2 años de cesación del tabaco. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a estos pacientes? Bueno, número 1, hay que referirlos a una clínica de cesación de tabaco. Hay que hacerlo sin la menor duda. Tenemos que intervenirlos desde su internamiento del evento agudo. Tenemos que tratar de evaluar la prescripción de medicamentos para la adicción y ahí estamos con lo que es el Champix, es el que más evidencia tiene como utilidad, pero también están los parches de nicotina, las gomas de nicotina, entre otros. Y la idea es que este paciente pase precisamente de la precontemplación a la preparación, retomando lo que mencionamos como la teoría transteorética del comportamiento o de cambio del comportamiento. Ahora vamos a lo que es hipertensión arterial. Todos sabemos o tenemos claro que hipertensión arterial, definida, por lo menos hasta hace poco, como una presión arterial superior a 140-90 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta una toma adecuada, 5 minutos al menos sentado el paciente, con una silla con respaldar, con ambos brazos a la altura del corazón, con el manguito bien inflado, la arteria braquial
bien puesta o bien auscultada. No cafeína ni derivados 30 minutos antes, ni actividad física 2 horas antes tampoco, entre otras de las recomendaciones. Una vez que esto se ha cumplido y tenemos 140-90 en 2 tomas separadas, podemos diagnosticar la hipertensión arterial. Sin embargo, las nuevas guías del Colegio Americano, las nuevas me refiero a las de hace 4 años, 2017, hablan de hipertensión arterial grado 1 cuando llegamos a 130-80 y grado 2 a 140-90. Intervenimos en la grado 1 con cambios en el estilo de vida y pocas veces se va a dar tratamiento farmacológico a menos de que haya algunos otros condicionantes en estos pacientes. Y en nuestros programas de rehabilitación cardíaca hasta un 80% de los pacientes son hipertensos. Entonces aquí vemos la definición que mencionamos, no voy a retomarla. Grado 1, 130-80, grado 2, 140-90. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos a un paciente hipertenso en la primera consulta? Por supuesto que les tomamos la presión arterial, es lo primero para ver cómo está la toma de signos vitales, entre ellos la presión arterial. Vamos a realizar un fondo de ojo de forma adecuada, si está disponible, por supuesto, o si ya ha sido valorado por oftalmología y ya lo tiene registrado, pues vemos ese. Pero además vamos a auscultar cuello. ¿Qué vamos a buscar? Soplos, carotidios sobre todo. Vamos a buscar ingurgitación yugular, vamos a buscar bocio, vamos a auscultar el corazón buscando aumento de tamaño, buscando ruidos agregados también. Vamos a examinar abdomen, viendo la auscultación de la aorta abdominal, además de masas, palpación renal también, a veces podríamos, ¿verdad? En poliquistosis renal sobre todo. Vamos a buscar extremidades inferiores y vamos a valorar si hay o no presencia de edema, cómo están los pulsos periféricos y por supuesto sin olvidar el examen neurológico completo. ¿Qué vamos a hacer entonces con los pacientes hipertensos? Nuestra meta es hacer esto, que una combinación de intervenciones nos debería ayudar a bajar la hipertensión arterial. Entonces, con una reducción de peso, con además la adopción de la dieta DASH, ¿verdad? Que es la que se adapta, ¿verdad? Precisamente a la hipertensión. Por supuesto, baja en sodio, ¿verdad? La meta es llegar a más o menos 2.4 gramos de sodio por día, o menos de eso idealmente. Reducir el sodio, aumentar el consumo de potasio también, la actividad física y la ingesta moderada de alcohol o evitarlo del todo. En lo que ha demostrado que esto combinado nos puede ayudar a controlar la hipertensión arterial. Entonces, nuestras metas en un programa de rehabilitación cardíaca es trabajar todo esto. Por eso la importancia de que un programa de rehabilitación cardíaca no es solo ejercicio físico o actividad física. Es muchísimo más complejo de esto. Y es, por supuesto, integrado por muchos componentes, entre los cuales uno de ellos es la física o el ejercicio físico. Tratamiento farmacológico, muchachos, yo sé que ustedes lo tienen más que dominado, pero sigue siendo lo mismo. Tanto las guías NICE como las guías americanas nos recomiendan lo mismo, ¿verdad? Tiazidas como primera línea, bloqueadores de los canales de calcio y yecas como la primera línea de tratamiento. Si a pesar de que combinamos medicamentos y nos mantenemos 20 milímetros sobre la meta, entonces ahí ya podemos empezar a agregar otro medicamento. Para explicarme mejor, podríamos manejar la hipertensión arterial con un solo medicamento inicialmente, pero si nos mantenemos o diagnosticamos con 20 milímetros superior a la meta, tenemos que agregar al menos 2 medicamentos. Es decir, si me llega un paciente 168-90, por ejemplo, yo debo iniciar con 2 fármacos de una vez, no con uno solamente. Y por supuesto, ahora si hay intolerancia a los yecos, el tratamiento de elección sería un ARA2. Muchos de nuestros pacientes tienen ARA2, muchísimos, ¿verdad? Porque sabemos que los ARA2 tienen evidencia en lo que es la insuficiencia cardíaca, tanto en prevención de hospitalizaciones como en disminución de la morbilidad. ¿Qué pasa si tenemos dosis máximas de los medicamentos de primera línea y no se logra controlar? Bueno, hay que estudiarlo por causas secundarias.
la mayoría de las veces no se logra encontrar qué fue cuál es esa causa secundaria. No podemos olvidar también que en nuestra población en rehabilitación cardíaca muchísimos tienen beta bloqueadores, pero no es para manejo de la hipertensión arterial. Recuerden que caen a tercera o cuarta línea incluso para manejo de la hipertensión arterial, salvo el carvedilol, ¿verdad? Que es un alfa y beta, ¿verdad? Que sí podría ayudar un poco al manejo de la hipertensión arterial. ¿En qué se usan sobre todo? Bueno, en enfermedad arterial coronaria, en disritmia, sobre todo lo que es fibrilación atrial, en insuficiencia cardíaca y estable, sobre todo. Ok, pasando a otros los factores, vamos a sobrepeso y obesidad y ya vamos a terminar, muchachos. ¿Qué pasa en el sobrepeso y obesidad? Bueno, casi el 40% de la población gringa está en obesidad, muchísimo. Y se hablaba de casi el 70% en México. Costa Rica andaba como por un 30% en mujeres, que era el estudio, el último que habíamos visto. O sea, muchísimo también. ¿Qué pasa con la obesidad? Bueno, se relaciona igual con hipertensión, con diabetes, con dislipidemia. El 75% de los participantes en los programas de rehabilitación cardíaca van a estar en sobrepeso o van a estar en obesidad. Sin embargo, es el factor que menos cambia en los programas. Incluso los estudios que nosotros hemos hecho en Senare no hemos demostrado cambio significativo de peso en estos pacientes. Sin embargo, vean que se considera relevante un 3% o más de pérdida de peso en ellos. O sea, no es tantísimo lo que hay que perder, pero ya es suficiente con eso para empezar a ver cambios metabólicos. Hay que recordar lo que es el síndrome metabólico en estos pacientes. Recuerden 3 o más de los criterios diagnósticos. Recuerdan la circunferencia abdominal que supere los límites que esperamos, 102 o 94, o podemos ir más abajo dependiendo de la etnia del paciente. Hombres, mujeres, ¿verdad? La prediabetes presenta o alteración de la glucosa en ayunas, prehipertensión o hipertensión arterial, dislipidemia, entre otros factores, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico del síndrome metabólico. Pero es muchísimo, hasta un 50% de los pacientes de un programa de rehabilitación cardíaca presentan síndrome metabólico, solo para recordarles lo que es el diagnóstico del peso y de la obesidad. Ahora, ¿cómo trabajamos para perder peso? Bueno, lo primero es que hay que modificar el comportamiento del paciente. Y para modificar, ustedes pueden ver aquí, hay técnicas para modificar. Entonces, tenemos que enseñarle por qué, ¿verdad?, su medio ambiente lo lleva a ingerir un exceso de calorías. Además, tenemos que dar un entrenamiento con asertividad y dar un reforzamiento positivo. En general tenemos que disminuir entre 500 y 1000 calorías por día para empezar a obtener resultados, y podríamos multiplicar de una forma muy sencilla el requerimiento calórico en un paciente, que es el peso inicial del paciente por 12. Es decir, si el paciente pesa 100 kilos, va a necesitar 2400 calorías por día. Esto quiere decir que, ya esto es trabajo del nutricionista, va a tener que bajar a 1400 o a 1200 kilocalorías por día para obtener resultados de pérdida de peso. Y por supuesto el ejercicio vamos a prescribirlo, la actividad física en estos pacientes. Son 5 o 7 días para la semana, podemos empezar con menos por supuesto y en intervalos pequeños, ¿verdad? También se recomienda que idealmente sean de alto impacto porque son los que tienen más evidencia de mejorar la pérdida de peso en los pacientes. Sin embargo, recuerden que muchos de estos pacientes tienen alteraciones ortopédicas asociadas también. 30 a 60 minutos por sesión, idealmente llegar ahí, pero podemos hacer intervalos de 5 o 10 minutos en sobrepeso y obesidad. 5 minutos se ha visto que algo de utilidad tiene, lo meta a llegar por lo menos a intervalos de 10 minutos. Y además que sea un trabajo moderado, y esto es una escala de Borden 11-12 o una frecuencia cardíaca de reserva del 60 al 70%. Y 3 a 4 meses posterior al inicio vamos a empezar a ver los resultados de pérdida de peso en estos pacientes. Ok. Factores psicosociales, y ya vamos a terminar, muchachos, porque yo sé que es mucha información, muchos de ustedes ya lo manejan ampliamente, así que vamos a terminar ya con esto. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, son la depresión, que aumenta lo que es el riesgo de enfermedad arterial coronaria, pero además el pronóstico. La ansiedad igual, además tiene una amplia variedad de síntomas. Ojo que la ansiedad ya parte, digamos, lo que era el trastorno obsesivo compulsivo y lo que era el trastorno de estrés postraumático fue sacado en el DSM-5 de los trastornos de ansiedad, pero también hay que tenerlo en cuenta. Una mala red de apoyo, sabemos que cuanto menos apoyo tiene una persona, hay mayor mortalidad. El deterioro cognitivo, los problemas de personalidad, sobre todo lo que es tipo A y la tipo D,
La tipo A, ¿verdad? El paciente estresado por todo en general, y el tipo D, que es el hostil, el narcisista, tiene mayor riesgo cardiovascular. La disfunción sexual, muchas veces se nos olvida trabajar con esto y tenemos que abordarlo de buena forma, es parte de la calidad de vida de las personas. Las adicciones, sea tabaco, a drogas ilícitas o cualquier otra que haya ahí, dependencias de todo tipo, farmacodependencias u otras cosas que pueden dar, y la poca adherencia que pueden tener estos pacientes. Y ya para concluir, muchachos, los factores ambientales que tenemos. ¿Cuál es el más importante? Probablemente, bueno, la contaminación. Es el sexto factor de mortalidad global y se relaciona con lo que es enfermedad arterial coronaria, con EPOC, con enfermedad de vía respiratoria inferior, o sea, neumonía básicamente, y cáncer de pulmón. Además, los metales pesados, la exposición a metales pesados, el ruido y las temperaturas. ¿Qué es lo importante? Que tenemos que enseñar, si hay personas que viven en ciudades muy contaminadas, todavía Costa Rica pasa a estar no en esos niveles de Beijing, ¿verdad? O de Manchester o de México o Ciudad de México, pero Costa Rica también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer ejercicio en la mañana. ¿Por qué? Para estos pacientes que viven en ciudades muy contaminadas. Bueno, evitar el acúmulo, ¿verdad?, de tóxicos durante el día. Además, sabemos que los beneficios son mayores que en el riesgo, pero ojo, los pacientes con enfermedad cardiovascular pueden tener muerte súbita relacionada a esto, aumenta la inflamación. Sabemos que todo este tipo de contaminantes tienen un efecto cardiovascular bien demostrado. Lo ideal es alejarse de las ciudades y evitar los picos de contaminación. Muchachos, les dejo una tarea donde ustedes van a seleccionar a un paciente de discapacidad. Van a calcular su riesgo de presentar un evento cardiovascular a 10 años, le van a dar unas recomendaciones básicas y van a tomar una foto con el permiso del paciente para subirlo al chat del curso, y en una semana lo vemos a ver cómo le fue. Es una educación de 5 minutos que ustedes pueden dar y marcar la vida de ese paciente. Muchas gracias, muchachos, y si tienen dudas o preguntas, me pueden llegar por el chat. Muchas gracias.